Al mencionar la palabra monstruo, el término nos remite a diversos significados. Uno de ellos es el de seres humanos que pasan a la historia debido a sus actos de maldad. Hoy, conmemorando uno de los hechos más infames en la historia reciente de México, hablaremos de un monstruo muy peculiar y concreto, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. El presidente que gobernó México de 1964 a 1970 pasaría a la historia como uno de los más violentos represores tras ser el autor intelectual de un hecho sangriento y vergonzoso, una herida que sigue abierta, la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Desde el periodo entre 1964 y 65, al inicio de su mandato, Díaz Ordaz había mostrado ya su determinación de mantener la paz social a costa de lo que fuera. Ante la huelga de médicos ocurrida en ese periodo, el sello distintivo de su gobierno fue el menosprecio de las causas sociales y la franca represión. Tajante, tomó la decisión de dejar sin trabajo a miles de médicos y enfermeras simplemente porque los consideraba revoltosos. Para el año de 1968, el clima en la capital mexicana se encontraba enrarecido con un movimiento estudiantil, influido por los de Praga y París que se habían suscitado recientemente. Todo se inició cuando, en el mes de julio, la policía intervino con una violenta represión de estudiantes de nivel preparatoria que peleaban entre sí a raíz de un partido improvisado de fútbol americano. Se trataba de estudiantes pertenecientes al Politécnico y a la UNAM, las dos grandes universidades públicas de México. Ante las protestas, Díaz Ordaz no cedió y respondió ordenando al ejército intervenir. Este tomó instalaciones de distintos planteles, lo que llevó a los estudiantes a organizarse en el famoso Consejo Nacional de Huelga. El movimiento tenía un espíritu marxista revolucionario, que se congregaba en torno a sueños de cambio, utilizando como bandera y ejemplo a la Revolución Cubana y al argentino Ernesto El Che Guevara como emblema. Se cantaban canciones de protesta, se hacían fogatas, se gritaba la frase «Únete pueblo», y se soñaba con un horizonte de libertad y esperanza. Sin embargo, toda esta atmósfera reflejaba una enorme ingenuidad, en el aspecto de que no sabían que a quien se estaban enfrentando era un monstruo en toda regla. Díaz Ordaz quería mostrar un México moderno y sin fisuras ideológicas. El progreso y el incipiente poderío se mostrarían en las Olimpiadas que justamente se celebrarían en la Ciudad de México en octubre de 1968. Había una cierta premura por, entre comillas, limpiar la ciudad de cualquier cosa que proyectara una imagen distinta a lo que Díaz Ordaz tenía planeado. Pero no solo eso, sino que también estaba llamado a rendir cuentas a sus jefes en Washington. Recientemente, en documentos desclasificados, se ha dado a conocer que Díaz Ordaz se desempeñaba como agente de la CIA, bajo el nombre clave del ITEMPO 8, mientras que Luis Echeverría, su secretario de Gobernación, tenía asignado el nombre clave del ITEMPO 14. Así es, México era gobernado por dos impredecibles espías al servicio de Estados Unidos, cuya misión era combatir al fantasma del comunismo en medio de la Guerra Fría. Si bien se dice que la orden directa de acabar con el movimiento vino desde Washington, no existe el soporte documental que aporte pruebas contundentes. Sin embargo, una leyenda que se ha transmitido a través de ya varias generaciones de estudiantes de la UNAM parece tener cierta verosimilitud. En la hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en ese momento Escuela Nacional, los alumnos, en afán festivo, nombraban a los cubículos del edificio A con nombres de próceres o figuras históricas, de manera que uno se llamaba Carlos Marx, otro Che Guevara, otro Vladimir Lenin y así por el estilo. Esto lo descubrieron los soldados que hacían incursiones o tomas de estas instalaciones. Pero de entre esta variedad de cubículos renombrados, había uno peculiar. Se trataba de un sanitario rotulado toscamente en la puerta con el nombre G. Borja de Trompas Díaz Ordaz, que aludía a la primera dama en turno, Guadalupe Borja. El apodo del Trompas se le adjudicaba a Díaz Ordaz debido a sus labios prominentes. De hecho, durante su campaña en 1964, un periodista le preguntó si los políticos en verdad tenían dos caras, a lo que él respondió que si así fuera, habría utilizado la menos peor para la campaña. El hallazgo y consecuente reporte de este homenaje familiar que los estudiantes le prodigaron a Díaz Ordaz en las instalaciones de la UNAM, lo sumió en una cólera inusitada,
que lo llevó a masacrar el movimiento en una sola escaramuza. Para la congregación del Consejo Nacional de Huelga y sus simpatizantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, Díaz Ordaz y Echeverría orquestaron dos movilizaciones, una militar y la otra paramilitar. Todo en su conjunto se conocería como la Operación Galeana. Los contingentes de militares uniformados crearían un cerco en las inmediaciones de la plaza, mientras que un equipo de élite, capacitado en Estados Unidos, y que ese día operaría con vestimenta civil e infiltrado dentro de los manifestantes, utilizaría como seña distintiva un guante blanco y se le conocía con el nombre de Batallón Olimpia. Cuando terminaba el mitin, la presencia militar ya era abrumadora. Sin embargo, fueron los miembros del Batallón Olimpia quienes empezaron a abrir fuego a quemarropa e indiscriminadamente cuando a las 18:10 un helicóptero que sobrevolaba la plaza lanzó una bengala, por lo que el operativo oficial del ejército comenzó a disparar también creyendo que eran los propios estudiantes quienes portaban armas. Aquello fue una carnicería horripilante, en la que no se distinguió ni a mujeres, incluso embarazadas, ni a niños. Los pocos supervivientes fueron torturados y luego encarcelados por varios años. Se dice que los cadáveres fueron llevados a incinerar en el campo militar número 1, al norte de la ciudad. Los sueños de libertad y todas las utopías fueron acribillados y reducidos a nada. Gustavo Díaz Ordaz, el verdadero monstruo de esta historia, nunca fue juzgado y murió en 1979 a causa del cáncer, y siempre defendiendo su postura. Él había salvado a México. Y desde este nuestro humilde canal, Al Aire con Miguel Martín, y a 52 años de distancia, vaya este sentido homenaje a todas las víctimas y a todos aquellos que se convierten en mártires por cometer el error de soñar con un mundo mejor. Todo se resume en un eterno clamor que nos debiera siempre recordar los errores del pasado para nunca más volver a repetirlos. El 2 de octubre no se olvida. Somos botas negras de la calle y rock and roll. Más de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. En esta ocasión pues me encuentro, ya lo ven, en la mítica, en la muy sonada Plaza de las Tres Culturas, que fue el escenario, como ya lo hemos pues revisado en muchas ocasiones, y que es un estándar del periodismo mexicano y de la historiografía e historia en general mexicana. Pues el acontecimiento que sucedió aquí pues fue la famosa matanza del 2 de octubre. Tengo aquí, si logran ver, pues el edificio Chihuahua. De hecho, hacemos un paneo, está la iglesia de Santiago Tlatelolco. También está el edificio de Relaciones Exteriores, no sé si lo alcancen a ver por allá arriba. Sobresale por encima de la iglesia. Todos estos escenarios pues tuvieron algo que ver aquí en estos acontecimientos del 2 de octubre. Y quisiera que me acompañaran un poco por la relatoría de todos ellos. Voy a poner un mejor encuadre para que se vea pues más bonito. Lo que tenemos ahí al fondo es el memorial. Por cierto, ustedes díganme también, por favor, si se escucha bien, si logran escuchar bien, si hay algún problema de audición o bien de que se esté colando alguna música, ustedes me dicen. Pero bueno, pues por cierto, un tip de composición: cuando graben algo, no siempre es lo más adecuado ponerse en medio de la toma. A veces lo más adecuado precisamente es seguir la regla de los tercios. Entonces estaríamos algo así, estaría yo encuadrado en el segundo tercio contando de izquierda a derecha. Déjenme ver quiénes van llegando para saludar. A mi querido Juan Carlos Escobar, Goku Facha, bienvenida también. Agustín, bienvenido. Agustín Abner Ruiz Morales, bienvenido también. Jen, bienvenida, gracias por incorporarse a esta transmisión. Amargo, muchas gracias. Te pido un favor, Amarguito, ojalá lo pudieras retuitear, me ayudarías muchísimo. Ojalá pudiera retuitear la transmisión arrobándome. Bueno, pues ahora, por cierto, que estoy usando nuevamente mi microfonito con el peluche
antiviento y mi gafete por si alguien me dice algo, ¿no? Cualquier cosa, ya saben. Bueno, pues, ¿cómo inicia entonces este movimiento de estudiantes en contra del gobierno, bien sublevados en contra del gobierno? Por cierto, un gobierno represor. Recuerden que pues inicialmente era... Bienvenido, Jerry, bienvenido. Inicialmente recordemos que Díaz Ordaz era el secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos. Lo fue durante el sexenio anterior. Estuvo de hecho Díaz Ordaz como presidente de 1964 a 1970. Y pues en ese lapso, durante ese lapso sobre todo, pues él inició, digamos, con uno de los primeros conflictos que hubo, que fue la huelga de trabajadores de la salud, que exigían mejores prestaciones, que exigían pues mejor reconocimiento para su labor, tanto en el seguro social como igualmente pues en salubridad. Y él pues en vez de negociar, en vez de llegar a un acuerdo, pues lo que hizo fue realmente correrlos a la mayoría, correr a todos, o bien correr a los que no aceptaran sus condiciones, porque él no toleraba a los revoltosos, él no toleraba a los que fueran, digamos, disidentes sobre todo, porque hay que ponernos en contexto también. Saludos, George, bienvenido. Hay que ponernos en contexto también, porque en esos tiempos recordemos que estaba la Guerra Fría que inicia después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de 1945. Recordemos que había dos grandes bloques, dos grandes potencias, que eran básicamente la Unión Soviética y Estados Unidos, que estaban peleando por la hegemonía mundial durante incluso la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pues se sabe que realmente los que ganaron la guerra, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, no fueron realmente los gringos. Lo que pasa es que así lo cuentan en su narrativa, digamos, histórica, en su narrativa, pues también de su industria mediática, de su industria cultural. Pero realmente el desembarco en Normandía fue solamente pues la puntilla que le dieron a la invasión que tenía Alemania por sobre toda la Europa que estaba conquistada. De hecho, sobre todo, pues ellos liberaron, se dice sí, a Francia, pero también los rusos liberaron a muchas otras. Aquí yo también, Aurora Gómez, bienvenida, gracias. A muchas otras naciones. Realmente hubo más combatientes, de hecho hubo más tropas rusas o más tropas soviéticas y más bajas soviéticas también. De hecho, ellos tienen a la Segunda Guerra Mundial en otro concepto, ellos le llaman la Gran Guerra Patria. Ellos la hicieron ver como una gesta que iba a definir el rumbo de su propia historia. Y de hecho tienen un gran monumento que hagan de cuenta que es como si fuera la Estatua de la Libertad en equivalente, pero es un monumento pues a la Gran Guerra Patria, es el monumento a la patria que tienen en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto, digamos, de la Guerra Fría, muchas gracias. Y qué bueno que se van incorporando bastantes, me da mucho gusto. Durante ese contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos hizo algo que lo ha hecho siempre, que no es sorpresa, que es ir comprando gente que le ayude a, digamos, a no dejar pasar el comunismo en ciertas regiones. En este caso, México era clave para que el comunismo no pasara, digamos, como ideología, no se fuera extendiendo como si fuera un virus, entre comillas, desde la frontera con México, y que luego fuera bajando ideológicamente hacia el resto de Latinoamérica, que bueno, de por sí ya sabemos, cuando por fin llegó algo parecido, no comunismo, sino propiamente un intento socialista, que era el gobierno de Salvador Allende, pues recordemos cómo fue aplastado, me parece que en el 73, por el propio Estados Unidos, por supuesto a través de Augusto Pinochet, ¿no? Imponiendo una dictadura militar. Entonces, pues básicamente aquí estaba muy cuidado el entorno, porque no se podía, digamos, pues dar el lujo México de quedar mal con Estados Unidos, y sobre todo con miras a las Olimpiadas. Porque pues recordemos que las Olimpiadas del 68 pues iban a ser, digamos, la gran palestra donde iba a mostrar Díaz Ordaz la modernidad, iba a mostrar
todo lo bueno, lo pujante, los resultados, digamos, de lo que llamaban en ese tiempo el desarrollo estabilizador. Entonces recordemos que se hicieron muchas construcciones, se hizo el Palacio de los Deportes, se hizo también, pues se remodeló el Estadio Azteca, se hizo la Villa Olímpica, se hizo el velódromo, muchas instalaciones que tendían a lo moderno, ¿no? De hecho, pues también en su momento, digamos, en la segunda década, en la segunda parte de la década de los 40 y posteriormente, pues también en los 50, pues Tlatelolco, este entorno fue también fue sinónimo de modernidad, fue, digamos, que como se quiso pues establecer de cierta forma la modernidad, pero también la seguridad social para las personas en cuanto a tener casas. De hecho, si lo notan, sobre todo este edificio Chihuahua es emblemático porque, bueno, desde aquí, por cierto, se dio el último meeting de ese movimiento estudiantil, que ya sabemos cómo terminó y ahorita vamos a platicar de eso. Pero aparte, si han visto imágenes de Pripyat, la ciudad que quedó desierta en Chernóbil, por el accidente de Chernóbil de 1985, 84 me parece, sí, 84, perdón. Entonces, verán, abril del 84. Son igualitos los edificios, los de Tlatelolco a los de Pripyat. ¿Esto qué quiere decir? Que se seguía buscando, digamos, durante las primeras décadas del siglo, se seguía buscando tener ese mismo modelo de beneficio a la población. Bienvenido, Lalo, bienvenido, qué milagroso, qué bueno que aquí andas. Es más, jálate para acá a saludarme, si todavía no sales o si vas en camino. Bueno, y si no, pues ya nos estaremos viendo. Les digo entonces, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué se utilizaban estos modelos, digamos? ¿Por qué se copiaban estos modelos, por ejemplo, de vivienda? Porque recordemos que el PRI fue fundado con base en el modelo del partido bolchevique. Aquel partido que ganó la revolución de 1917 en Rusia y que instituyó como tal la Unión Soviética. Ya sabemos que Soviet significa sindicato, por eso entre todos se llamaban compañeros o camaradas. Por eso aquí en el sindicalismo y en las famosas bases del PRI, pues se manejaba ese concepto de compañeros, ¿no? De compañeros. No se decían camaradas, pero sí compañeros. Ahora, pues todo eso se ha desvirtuado y se empezó a desvirtuar a partir de la Guerra Fría, porque si bien México había sido un país que había tendido hacia el socialismo, incluso durante el gobierno de Cárdenas, incluso también pues era bastante socialista de cierta forma, pues bienvenida Claudia, bienvenida. Era bastante socialista de cierta forma pues el espíritu, digamos, el espíritu que acotaba a la Iglesia Católica en la Constitución primero de 1857 y luego en la Constitución de 1917, si bien era bastante marxista, pues se vio todavía más socialista el gobierno de Cárdenas, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto igualmente a la vivienda, en cuanto a una revisión, a una reedición del reparto agrario. Dejen hacerme más para acá, es que luego me acerco para ver. Y por cierto, disculpen si se habían metido a la otra transmisión, pero pues la creé en la computadora y posteriormente en la aplicación de YouTube no me dejaba retomarla, así que pues estuvo bien raro. ¿Quién más llegó? Karen Aguilera. Bienvenida Karen, bienvenida. Ella es la mamá, por cierto, de Gabriel, el niño que estuvo con nosotros el día lunes. Bien, pues como les decía entonces, aquí México era clave. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Pues directamente comprar voluntades o bien comprar aliados, pero no solo aliados, sino comprar espías. ¿Por qué comprar espías? Porque de hecho, recordemos, un acontecimiento reciente que ilustra muy bien esto, es que por ejemplo, para ir a torcer a Osama Bin Laden en Abbottabad en el 2010, pues la CIA ya había comprado a todos sus vecinos. Hagan de cuenta que, como les he relatado en alguna ocasión, hagan de cuenta que ustedes donde viven, resulta que ustedes ven al señor de al lado, a la señora que tiene una tienda, al señor que supuestamente trabaja en alguna cosa, que va por sus perros o que pasea a sus perros, pero en realidad todos ellos son agentes de la CIA que los están vigilando a ustedes, que están fingiendo que viven una vida normal, pero que en realidad los están vigilando a ustedes. Ese modelo, digamos que se aplicó con Osama Bin Laden para pues irlo finalmente a cercar en su casa de Abbottabad, a la que le había puesto como tres cercas encima o tres bardas, lo cual hizo que el helicóptero de los SEALs
se mochara la cola, por cierto, en esa operación. Pues lo mismo hacían, digamos, que en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, aquí con los presidentes y con los secretarios de gobernación. Se sabe por documentos desclasificados, de hecho, que eran espías de la CIA, o sea, agentes de la CIA. ¿Y qué son los agentes de la CIA? Son espías. Entonces, hubo el programa Litempo. El programa Litempo fue un programa que se implementó durante los años 50, 60 y 70 en Latinoamérica, para que a ciertos líderes, ciertas piezas clave, pues se les asignara un nombre clave y reportaran para Washington, reportaran para la CIA. Entonces, en ese programa Litempo, pues de hecho, ay, pues sí, Claudia, disculpa que estabas esperando en el otro canal, sí, pero bueno, en la otra transmisión, pero qué bueno que ya te incorporaste. De hecho, igual y si pueden meterse a esa transmisión y hay gente esperando, por favor, ojalá les puedan decir que estamos en otra transmisión, por favor. Y bueno, pues entonces en este programa Litempo eran espías de Estados Unidos. De hecho, eran agentes con ese nombre clave, porque Echeverría era Litempo 8, perdón, Echeverría era Litempo 14 y Díaz Ordaz era Litempo 8. Entonces, estos nombres clave, digamos, que tenían estos funcionarios, pues los facultaban no solo a tener información privilegiada, sino también a pasarle información privilegiada a Estados Unidos. Y fíjense que esto es muy grave, porque pues no sé cómo esté, digamos, el marco regulatorio en ese sentido, pero yo pensaría que pasarle información clasificada de nuestro país o de nuestro acontecer nacional, pues en teoría se tendría que considerar como traición a la patria, pienso yo, pero bueno, no sé cómo estará la movida y creo que a posteriori pues ya sería igualmente irrisorio tratar de resarcir ese daño. Y bueno, pues continuando con los acontecimientos, sobre todo con los que detonaron pues el conflicto, digamos, que tuvo aquí su trágico fin. Pues recordemos que en junio del 68, precisamente de ese mismo año, de 1968, se me mueve mi credencial con el aire, disculpen ustedes. En junio de ese año, o me lo voy a exponer aquí, total, ¿no? Permítanme. En junio de ese año hubo un partido de tochito, una especie de cáscara, entre los estudiantes de la Boca 5 y de la Boca 2, o más bien ellos, en contra de la preparatoria incorporada a la UNAM llamada Isaac Ochoa Terena, que se encuentra también pues en las inmediaciones de, ¿qué dice? No me aparece el número de personas en la otra transmisión, profe, aquí les dejé el link. Bien, sí, no te preocupes, aquí ya estamos, me parece que todos los que necesitamos estar por ahora y se irán incorporando. Pues les decía, se enfrentaron, digamos, en una batalla campal como resultado de ese partido. La cuestión fue en la Ciudadela, de hecho fue en la Ciudadela, ahí en Valderas, ¿no? Cerca del Metro Valderas. Y pues en esa batalla campal, en esa escaramuza, pues intervino la policía con represión, con golpes, obviamente con detenidos. Sol Aguilar, bienvenida, gracias. Haciendo más grande el problema, esa fue la cosa. Y esto pues fue escalando cada vez más, porque pues ya cualquier manifestación estudiantil, cualquier tipo, digamos, de pues manifestación no nada más en contra del gobierno, sino manifestación del pensamiento en general en la vía pública, pero que era una bandera enarbolada por los universitarios, pues saludos Memo, saludos. Eso se reprimía totalmente por parte de la policía y por parte del cuerpo de granaderos. Y aparte, pues se creó, digamos, el famoso Consejo Nacional de Huelga, el CNH, y pues de hecho, ante muchos atropellos, pues se fue a huelga. De hecho, se fueron los estudiantes a huelga. Y había ciertos dirigentes, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque igual algunos historiadores revisionistas pues consideran que la clave también de que el movimiento haya sido aplastado tan violentamente pues tuvo que ver con los dirigentes, pero ahorita platicamos un poco de eso. Entonces pues había tomas sobre todo se tomó Ciudad Universitaria, se tomó el casco de Santo Tomás durante los meses siguientes. No se escucharon no solo las protestas, sino los intentos de diálogo. Se creó un pliego petitorio, que ponían como condición los estudiantes para dejar de protestar y para volver a clases, porque pues ya se había llamado a huelga de todas las
universidades. Dice Aurora Olmos, eso estuvo igual que horrible en el Zócalo. Yo era una niña, mataban jóvenes como si fueran moscas. Sí, 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 sí. De eso vamos a platicar ahorita también, de cómo estuvo el operativo. La Operación Galeana, así se llamó, la Operación Galeana, la que se montó, no nada más aquí fue el punto neurálgico, pero pues de hecho los contingentes de los batallones de paracaidistas y de fusileros, algunos salieron por ejemplo de acá del eje central, de la altura de La Raza, algunos otros salieron igualmente de acá de Flores Magón con insurgentes, y otro me parece que venía igualmente de sentido sur, acá en el eje central también. Entonces fueron batallones, batallones, digamos, contingentes del ejército que cerraron aquí la plaza, pero de eso ahorita platicamos. Digamos que estamos ahorita en la parte de los antecedentes. Bien, pues entonces, digamos que iba escalando también la violencia. Recordemos que igualmente la puerta de la entonces Prepa 2, la de San Ildefonso, pues fue volada con una bazuca, ¿no? Con un obús de bazuca. Y pues todo esto pues hacía parecer, digamos, sí a los estudiantes como víctimas, pero el problema está también en la narrativa de los medios, siempre en contubernio con el gobierno. En ese tiempo me parece que no existía como tal Televisa, existía Telesistema Mexicano, pero que ya era propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, porque posteriormente se fusionó con el sistema de la televisora que se llamaba Televisión Independiente de México, que era propiedad de Eugenio Garza Asada, que por cierto también fue asesinado. Ese digamos que fue muy sonado porque fue pues prácticamente el único empresario asesinado por la Liga 23 de septiembre, una asociación, digamos, pues sí podríamos llamar asociación, podríamos llamarlo también una organización más bien comunista, de carácter comunista, muy radical, que pues también tenía aquí mucha injerencia, se decía que mucha injerencia dentro del movimiento del 68, ya después se supo que realmente no tanta. Y bueno, pues entonces iban escalando, digamos, todas las represiones, iba escalando la violencia, y lo que pedía el pliego petitorio, valga la redundancia, pues era básicamente la disolución del cuerpo de granaderos, porque curiosamente pues eran los más violentos dentro de todo este esquema, de todo este entramado que el gobierno tenía como aparato represor. Y aparte, pues les digo, en los medios tradicionales, sobre todo pues en los periódicos, era más en los periódicos, no tanto en la tele, en los periódicos. ¿Qué dice Jen? Impresionante todos los datos que tienes, tanta información que los comparto. Muchas gracias, se hace lo que se puede. En los periódicos de ese tiempo pues estaba el Sol de México, estaba el Excelsior, estaba el Universal, y a los jóvenes se les hacía pasar en todos esos periódicos. Esto era la narrativa hegemónica de la que tanto hemos hablado, que nos planteó Antonio Gramsci, y pues se les hacía pasar como revoltosos, y lo más peligroso, se les calificaba como comunistas, se les calificaba de comunistas. Entonces durante mucho tiempo fue la palabra maldita. De hecho pues todavía lo sigue siendo, todavía al presidente, si observan, pues la ultraderecha lo llama comunista, no la derecha, sino la ultraderecha que no es Lili Telles. Lili Telles la verdad es que está muy tonta para ser ultraderecha. Más bien yo me refiero a la gente de grupos como por ejemplo Viva Cristo Rey, que es presidido, recuerden, por suscriptor de este canal, mándenle saludos, que es Juan Bosco Abascal, el verdadero líder de la ultraderecha mexicana, y también Jaime Duarte de Cisne Radio, y también Mario Gallardo Mendiolea, predicador católico y por supuesto también abogado de la iglesia en Guanajuato, y la fanática Lausus y la fanática Provida Brenda del Río. Ellos son la verdadera ultraderecha, ellos son los que al presidente le llaman comunista. Y en ese tiempo pues la palabra comunista igualmente era un anatema, era una palabra maldita, era una palabra que no se podía mencionar porque implicaba algo muy feo para los medios tradicionales, porque todo lo que oliera a comunismo enemistaba a México con su principal socio comercial. Pero vean qué paradójico, México trató de ser comunista, o más bien trató de ser socialista, desde que se funda el PRI como tal, desde que se funda el PNR, porque les digo, el PNR, recuerden, buenos esos saludos, Jerry, gracias a la Abascal. Les decía, en ese tiempo ahí estamos, ya nos recuperamos. Ustedes díganme si me ven. No era sabotaje, era una llamada que me quería entrar.
porque pues hoy es cumpleaños, bueno, digo, contándoles intimidades, pero es cumpleaños de mi suegra, entonces me iban a dar un arreglo floral para ella y tenía que pasar por él aquí a Peralvillo, después de checar en mi trabajo. ¿En qué nos quedamos? A ver, díganme ustedes, díganme en qué nos quedamos, porque me voy perdiendo, y también díganme si seguimos en vivo. Espero sus mensajes, díganme si seguimos en vivo porque me descuadro. Díganme si ya retomamos transmisión, por favor, para seguirle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme si aquí seguimos. A ver, ustedes me dicen, por favor, si seguimos ahí. Ahí está ya, ahí está. Qué bueno, gracias. Bueno, pues seguimos. Como les decía, pues en ese tiempo, digamos que decir comunismo, pues tenía que ver con enemistarse con Estados Unidos, y eso era muy peligroso. Era muy peligroso porque, pues, digamos que aunque la economía de México parecía muy pujante, aunque la economía de México parecía muy sólida, pues en realidad siempre estuvo sostenida por alfileres. Y esos alfileres se llaman los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿qué ponía como condición, o qué ha puesto siempre como condición para ser su socio comercial, o bien para dejarse sostener económicamente por su industria, por sus apoyos, por sus por sus intercambios comerciales? Pues básicamente la ideología. Por eso es que está el bloqueo a Cuba. Por eso es que a Cuba no lo pueden ver ni en pintura, precisamente porque le han impuesto un bloqueo unilateral, precisamente por una cuestión ideológica. Pero como dice nuestro buen amigo Ramiro Padilla, pues si el comunismo o si el socialismo es tan malo, pues que lo dejen fracasar solo, en igualdad de condiciones, diría yo, ¿no? Bueno, más bien yo lo suscribo. Manu, bienvenido Manu, qué bueno que andas por aquí. Entonces en ese tiempo pues era la palabra, digamos, prohibida, era muy peligroso, y pues eso hacía que la gente no simpatizara del todo con estos estudiantes, también porque igualmente muchas personas pues venían de una realidad muy rural, de una realidad que no era cosmopolita, y que pues a lo mejor no tenía tan claro, o a lo mejor se había borrado la memoria de la revolución y no tenía tan claro cuál era el objetivo de los estudiantes o cuál era la filiación de los estudiantes. Entonces, pues si los calificaban de subversivos y sobre todo de comunistas, pues ahí estaba la cosa mala, ahí estaba lo malo, porque pues la frase de únete pueblo, que era uno de los principales clamores que había en esos tiempos, pues no era escuchada del todo, no era atendida del todo por el pueblo llano, porque pues era mucha gente todavía pauperizada. De hecho, mucha gente, todavía había niveles altos de analfabetismo, y por supuesto que no todos podían acceder a la educación, ya no digamos media superior, sino ni siquiera a la secundaria. Y pues era un pueblo eminentemente trabajador, que pues era la verdad muy manipulable por los medios hegemónicos. Por eso es que la revolución a la que llamaban los estudiantes pues no fue oída. Ellos decían, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Ese pues era, digamos que hay fotografías de mantas que dicen eso. También eso pues estaba en una, ¿qué dice? Amigos, difundan este canal ya que es muy bueno. Claro que sí, no lo digo yo, ahí lo dijo Aurora Olmos. Muchas gracias. Pues entonces les decía que ese eslogan de no queremos olimpiadas, queremos revolución, eso, por ejemplo, lo retoma igualmente Elena Poniatowska en su libro de La noche de Tlatelolco. Y también a su vez lo retoma, me parece que, no recuerdo si era Jorge Fons, me parece que sí es Jorge Fons, quien lo retoma para el guión de Rojo Amanecer, que por cierto no fue filmado propiamente en este edificio, fue filmado en otro edificio, no, o sea, no en el Chihuahua, pero simulan en esa película que es del Chihuahua. Y pues el otro edificio en el que se filmó pues tiene prácticamente la misma estructura, y como no hubo realmente
pues tomas como tales de la plaza, con escenas, digamos, que involucraran la matanza, que recrearan la matanza, pues fue muy conveniente para ellos. Total que entonces también andaba, les digo, involucrado el Partido Comunista de México, el PC, que ese es un partido sí radical, pero que no tiene mucha injerencia, que a lo mejor hubo grandes pensadores en algunos momentos que estuvieron involucrados ahí, pero me parece que incluso José Revueltas, haciéndole yo creo que honor a su apellido. Rubén, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos todos, por cierto. Los que no estaban suscritos, por favor suscríbanse. Aquí somos los botas negras, como decimos. Y bueno, pues continuando, entonces, el Partido Comunista en ese tiempo, pues sí tenía injerencia en el movimiento, pero no como tal, me parece que, o sea, no era tan prominente, porque me parece que era algo más horizontal. Eran pues muchísimos jóvenes, incluso muchos maestros, incluso el rector de la UNAM, muchas personas estaban involucradas. Se recuerda a un ideólogo que luego pasó a la historia por ser uno de los grandes filósofos marxistas de México, que es Elie de Gortari. El apellido no es casualidad, es igualmente pues un judío de la estirpe de Carlos Salinas de Gortari, y él se le consideraba pues como uno de los dirigentes que podían haber, entre comillas, vendido al movimiento, ¿no? Por su pues cercanía con el PRI, siempre estuvo cercano, digamos, a los fundadores del PRI, o bien a las estirpes que tenían cierta prominencia en algunos estados, pero pues esas no son teorías comprobadas. Y de hecho, pues siguió Elie de Gortari durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, obviamente en la carrera de Filosofía, pues impartiendo su cátedra, impartiendo sus clases que tenían que ver pues con el materialismo dialéctico, ¿no? Con esta parte teórica del marxismo, esta parte teórica que pues es el espíritu, era el espíritu en ese tiempo, hay que decirlo, eso sí, del movimiento. El movimiento pues tomaba como modelo a la Revolución Cubana, el movimiento tomaba como modelo pues al Che Guevara, como símbolo al Che Guevara, tomaba también algunos postulados del marxismo, como por ejemplo pues el que si lograban hacer una revolución, pues iban a poner, digamos, en manos del pueblo los medios de producción, o bien la educación en manos del pueblo, ¿no? Que no estuviera secuestrada por ciertos intereses que en ese tiempo pues eran políticos. Ahora la educación pues está más bien secuestrada por intereses no políticos, sino más bien pues oligárquicos, ¿no? Por eso vemos a muchos alumnos de la UNAM despolitizados, que no tienen ni idea de realmente el acontecer político de México, y también no tienen tampoco idea del panorama histórico o sociohistórico del que provienen, y entonces pues son jóvenes que nada más están inmersos en ver sus series en Netflix y en consumir entretenimiento de la industria cultural gringa, y eso me parece muy grave. Creo que se volverían a morir los estudiantes del 68 si vieran en lo que se han convertido pues los alumnos actuales en estas escuelas. Pero bueno, en fin, de eso ya estuvimos hablando largo y tendido en los programas anteriores, y también, por si no tenían suficiente, creo que sale hoy mi artículo en Regeneración, donde también escribí al respecto, para que no se olvide. Y bien, pues entonces, sobre todo en las escuelas, pues había ya soldados ahí de cajón apostados, sobre todo en Ciudad Universitaria, sobre todo en el casco de Santo Tomás, sobre todo, ¿qué dije? ¿Ya dejaron sus garritas arriba? Claro que sí, si no, háganlo. Puros likes, por favor, likes. Es lo que necesitamos, likes y difusión. Pues les decía, el ejército había tomado ya instalaciones de muchos planteles, sobre todo también. Rafael, bienvenido, Rafael Contreras, bienvenido. Saludas al Manu, pero también te saludo a ti. Y fue clave también esto, porque fíjense, eso lo relato igualmente en ese video que subí el año pasado, pero eso me lo contó pues un maestro de ahí que tuve en la unidad de posgrado ahí en CEU. Nos contó que precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudiamos el Preciso y yo, obviamente no en la misma época, que antes era, por cierto, la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí hubo, pues digamos, había la tradición de que
de que se rotularan los salones con nombres de próceres, ¿no? Con nombres de pensadores. Había el Carlos Marx, había el Che Guevara, pero había un baño al que le pusieron G. Borja de Trompas de Ordaz, y dicen que eso pues fue lo que de las cosas que enardecieron más a Díaz Ordaz para lanzar la gran ofensiva contra los estudiantes, aunque el 29 de septiembre de 1968, de hecho, pues hubo una reunión del CNH, del Consejo Nacional de Huelga, donde pues se iban a negociar pues sí, digamos, ciertos acuerdos que se iban a llevar a cabo con el gobierno con respecto al pliego petitorio, que el pliego petitorio, como les digo, pues buscaba una mayor autonomía para las escuelas, buscaba sobre todo también la disolución del cuerpo de granaderos, el repliegue de las fuerzas policíacas y también la salida del ejército de los planteles que tenía tomados, ¿no? Entonces, pues todo iba bien en ese sentido. De hecho, hubo en septiembre la Marcha del Silencio, donde la gente marchó por estas mismas calles con una especie de tache en la boca puesto con cinta negra, y eso fue la famosa Marcha del Silencio. Todo eso, de hecho, pues también se relata, si recordamos, en la película de Rojo Amanecer. Eso lo dice igual el personaje de Bruno Bichir, dice, y todos íbamos calladitos. Es como una especie de película didáctica en este sentido, porque hace una relatoría de los hechos nada más en un desayuno familiar, ¿no? Tiempo récord. Ingenioso en términos de guión. Y pues les decía, había esta pues zozobra de ver si se cumplían las peticiones el gobierno, pues les estaba diciendo que a lo mejor sí, pero déjame ver. Entonces ese 29 de septiembre pues se convoca para el meeting aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Se convoca para que venga la gente, vengan sobre todo pues todos los contingentes de estudiantes. Ciertamente se dice que muchas personas que tenían, porque obviamente eso ha pasado desde siempre, ¿no? Pues algunos políticos prominentes, algunos empresarios prominentes, gente que tiene, sí, es Rojo Amanecer, Manu, es Rojo Amanecer, gente que tiene acceso a información privilegiada, pues sí les dijo a algunos, no vayan porque se va a poner feo, no vayan porque va a estar feo, ¿no? Así nada más les decían. Bueno, pues para entonces obviamente pues ni siquiera se habla de muchos infiltrados en el movimiento. Creo que no era necesario, porque como era un movimiento muy idealista, donde por cierto igualmente Óscar Chávez, que era egresado del Instituto de Bellas Artes, pues igualmente estaba integrado al movimiento, incluso pues sobre todo cuando pusieron la bandera rojinegra me parece que fue el 15 de septiembre de 1968 en el Zócalo. Hola Fabi, bienvenida. Pues él estaba ahí cantando así en el toldo de un camión y le pusieron unos altavoces. Ya entonces tenía varias canciones de protesta al respecto. De hecho, esto es culturalmente muy interesante, que lo relata José Agustín en su libro de la contracultura en México, que pues el rock no tuvo, digamos, alguna injerencia, no enarboló banderas, o no se enarboló como bandera en el movimiento del 68. El rock no tuvo aquí, digamos, mucho eco, y después, de hecho, pues recuerden que muy espantados todavía por la represión, pues tímidamente hicieron el Festival de Avándaro ya iniciando la década de los 70. Pero realmente no se cantó rock y no se vivió una atmósfera rockera entre los jóvenes del 68. Era más algo influido, les digo, por las ideas comunistas, por las ideas de la lucha popular. Incluso lo que sí se cantaba, según registros que hay o según testimonios, pues se cantaban incluso corridos revolucionarios con guitarra y armónica y todo durante estas congregaciones o estos mítines o estas marchas del movimiento del 68. Total que entonces pues aquí se hizo el último meeting, digamos, donde los dirigentes pues iban a estar allá atrás en el edificio Chihuahua. Observen allá, a ver, vamos a ver si le podemos dar zoom. Ahí, en esa marquesina, ahí por donde está esa parte azul, por donde están esos niños, en esa marquesina es donde estaban los dirigentes del movimiento, pues dando, digamos, un discurso en el que básicamente estaban pues convocando a estar alerta, a ver si el gobierno cumplía pues digamos las peticiones en ese famoso pliego que habían negociado días antes, y pues se decía entonces que pues que había que
estar a la expectativa, porque ya se habían filtrado informaciones de que el gobierno era pues represor y de que no iba a tolerar lo que algunos ingenuamente creían que podían hacer algún atentado en las Olimpiadas, durante las Olimpiadas, algún sabotaje a los estudiantes. Y de hecho, pues sí, ya habían llegado desde ese momento, porque recordemos que faltaban 15 días para las Olimpiadas, ya habían llegado desde los últimos días de noviembre algunos reporteros extranjeros para cubrir las Olimpiadas. De hecho, se sabe del testimonio de Oriana Fallaci, que estuvo aquí en la plaza, una periodista, una reportera italiana. Ahorita les platico un poco de eso. Pero entonces estos estudiantes iban a los hoteles a buscar a la prensa internacional para que los entrevistaran y para que les dijeran realmente lo que estaba pasando aquí en México, cómo estaba de tenso el clima. Para el día del meeting, de hecho, aquí estuvo la reportera italiana Oriana Fallaci, pero también estuvo, de él sí no recuerdo el nombre, pero estuvo un reportero junto con su camarógrafo de la London BBC, de la BBC de Londres, que de hecho pues hay material inédito donde a sus espaldas está el tiroteo. Y luego hay un cierre de él donde dice, así es la noche en México, así cae la noche en México, así cae una noche tormentosa en todos los sentidos en México. Y pues se ve incluso como algunos los están subiendo a ambulancias. Entonces sí hubo presencia de prensa internacional, pero todo eso se cayó aquí, y a lo mejor sí hubo reportes de la prensa extranjera, pero recordemos, no había internet. Total que entonces estaban en esa marquesina del edificio Chihuahua, dando un mitin aquí hacia la plaza, los dirigentes del movimiento, y para las 6:45, las 6:15, perdón, a las 6:15 voy a girar acá, y a la altura de la iglesia, por encima de la iglesia, donde por cierto ya había apostados francotiradores, ahí ya había francotiradores, y también los había en ese edificio que sobresale por encima de la iglesia, que es el antiguo edificio de Relaciones Exteriores. Ahí ya había francotiradores, pero pasó un helicóptero que dejó caer una bengala a la altura más o menos de donde termina la iglesia, por donde está ese poste, si lo ven, a las 6:15. Y entonces esa bengala fue la señal para que empezaran a disparar. Recordemos que, como les había dicho, que unos contingentes venían de acá del norte, venían sobre el eje central, otro venía también sobre el eje central, pero en sentido de sur a norte, otro venía desde Flores Magón, y todos tenían la intención de cercar aquí todo el perímetro para que nadie pudiera salir ni entrar. A todo este operativo militar y paramilitar también, ese era el operativo, digamos, militar, pero el operativo paramilitar pues estaba integrado por miembros del Estado Mayor Presidencial, conocidos como el Batallón Olimpia. Era un nombre clave que les dieron porque obviamente todo esto era como una especie de limpieza, que resultó siendo casi una limpieza étnica, para que las Olimpiadas salieran bien. Entonces este famoso Batallón Olimpia, pues sí, eran miembros del Estado Mayor Presidencial y algunos otros miembros de élite de ciertos batallones del ejército mexicano, que iban a estar ese día pues apostados en diversos lugares estratégicos, sobre todo rodeando a la multitud, y también algunos pues en el propio edificio Chihuahua, y también algunos otros incluso muy cerca, ahí en la marquesina del edificio Chihuahua, con los dirigentes. Iban a estar algunos con un distintivo que era el guante blanco, y otros con un distintivo que era un pañuelo. Entonces, o más bien, haciendo este ademán, pues me refiero al pañuelo, y otros un guante blanco. Ese era el distintivo. Iban a estar vestidos de civiles, nada más con un pantalón planchado y una chamarra, y ya, para que, no sé, pues se pensara que eran tanto pueblo llano como, no sé, pues tal vez no estudiantes, pero sí maestros a lo mejor, o incluso padres, porque pues había mucha gente que no eran propiamente jóvenes, no eran propiamente estudiantes, incluso ya habían logrado pues meter a algunos
integrar en el movimiento a algunas personas que eran pues de sectores sindicales, ¿no? Sí había una, pues ya no era tan tímida o no era tan tímido el apoyo de sectores sindicales, sí había por ejemplo pues gente incluso del Seguro Social, gente de los sindicatos de ferrocarrileros, pues gente que ya tenía mucho callo, digamos, en la lucha sindical, que sabía tomar las calles, porque pues realmente muchos estudiantes eran de nivel prepa. Muchos de estos estudiantes pues realmente eran pues unos niños. Entonces pues para lidiar con niños pues no era tan fácil en ese sentido, y sí había ciertamente gente de experiencia. Alex Ross, bienvenido. Estoy haciendo una relatoría sobre todo el conflicto que detonó en la matanza de Tlatelolco del 68, y estoy aquí justo donde sucedió, en la Plaza de las Tres Culturas, frente al edificio Chihuahua. Date un quemón. Tú hasta allá, ¿dónde estás, Alex, por cierto? ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Para que te des un quemón. Otra vez otra crónica de excepción in situ, como me gusta a mí. En California, ya ves, pues mira, aquí desde California, pues trasládate audiovisualmente a la Plaza de las Tres Culturas. Bien, pues continuamos entonces. Pues les decía que durante esas horas, esos minutos, pues estaban en una zozobra, no sabían qué iba a pasar, ya había una tensa calma, porque la plaza se empezaba a rodear de soldados, la plaza se empezaba, digamos, pues no sé, enrarecer en un clima pues de todo lo que implicaba tener soldados, de un helicóptero o dos helicópteros rondando, y entonces pues se da la señal y estas personas del Batallón Olimpia empiezan a disparar contra los estudiantes. ¿Por qué les digo que la operación Galeana fue no nada más una operación militar, sino paramilitar? Porque el grueso de los soldados no estaban enterados de que estaba ahí el Batallón Olimpia. Entonces los soldados pensaban que los disparos venían desde los estudiantes. Muchos de los soldados dispararon contra los estudiantes, pero también hay videos donde se ve cómo los soldados protegen a los estudiantes, a las mujeres, a los hombres. Incluso hay una grabación, la podrán checar ahí en internet, donde justo aquí en el suelo, aquí, hay un soldado que se tira cubriendo a una mujer con sus dos hijos. Entonces realmente pues los verdaderos monstruos en este sentido, en esa parte de la historia, fueron los del Batallón Olimpia, gente que incluso se iba a capacitar en la CIA, en la Central Gringa de Inteligencia. O sea, gente que estaba capacitada no nada más en técnicas, digamos, pues como tal de infiltración, sino también de exterminio, incluso de tortura. Ese era el famoso Batallón Olimpia, les digo, miembros del Estado Mayor Presidencial, soldados de élite que empezaron a disparar contra la población. También, por supuesto, los francotiradores empezaron a disparar pues desde el edificio Chihuahua, como lo ven ahí, desde la azotea del edificio Chihuahua. Y empezaron a disparar también desde la azotea de la iglesia de Santiago Tlatelolco, y empezaron a disparar también desde el edificio de Relaciones Exteriores. Todo era igualmente una lluvia de disparos, donde incluso pues sí hubo soldados muertos, pero esos soldados muertos pues eran por parte no de los estudiantes, sino del fuego de esa operación paramilitar que fue, les digo, pues la operación Galeana, o la parte no visible de la operación Galeana. Fue el Batallón Olimpia, que les digo que estaba integrado por estas personas, que muchos eran, digamos, expertos combatientes de tierra, y otros eran expertos francotiradores, que de hecho ahorita les voy a platicar otra cosa que está bien sabrosa sobre eso, sobre el edificio de Relaciones Exteriores. No sé si para ustedes es información nueva, pero es información muy sabrosa, les voy a platicar. Total que entonces, pues, entre la confusión, pues hubo muchos soldados también heridos, muchos soldados que empezaron a disparar, e incluso ya después entre sí, entre el fuego cruzado, tenían que mostrar el guante blanco o el pañuelo blanco y decir Batallón Olimpia,
Batallón Olimpia, y así era como se identificaban. Pero muchos soldados, los soldados realmente, los soldados rasos, los que no eran parte del Batallón Olimpia, pues sí, de la Dirección Federal de Seguridad, ajá, exacto, también había muchos policías de esa extinta institución que estaban involucrados también en la Operación Galeana. Y entonces, al decir Batallón Olimpia, pues ya no les disparaban supuestamente entre sí, pero sí se hizo un caos que les digo, sí hubo soldados que protegieron a la gente, y sí hubo soldados también que salieron heridos por disparo de francotirador, y sí hubo soldados también heridos por disparo franco de los miembros del Batallón Olimpia. Incluso en esa parte de allá, o sea, hay crónicas de que en esa parte de allá se observan, ahí por donde están las astas, abajo, en ese edificio, en toda esa parte, pues durante el mitin había estudiantes que habían observado a varios integrantes del Batallón Olimpia. Ahí hay unos baños con mucha historia. Miembros del Batallón Olimpia que estaban viendo hacia la plaza, pero que cuando terminó el mitin se voltearon y empezaron a disparar contra ellos, todos contra ellos, todos así a quemarropa contra los estudiantes. Entonces, pues sí fue eso una operación bastante sangrienta. Algunos hablan desde 300, otros hasta 1000 muertos. Decía esta reportera italiana, Oriana Fallaci, que pues fue prácticamente sacada del hotel en ese sentido, o invitada por los estudiantes, urgida por los estudiantes, que ella venía a cubrir las Olimpiadas, pero fue urgida por los estudiantes para que viniera a ver cómo estaba el ambiente y viniera a ver el mitin. Pues a ella le tocó un disparo en la pierna, sobrevivió, pero luego ella comentaba que ella, como corresponsal de guerra, había estado en Vietnam, había estado en Grecia, y dijo ella, es la única vez en toda mi vida como corresponsal de guerra que he visto que desde las alturas se le dispare a una multitud desarmada. O sea, fíjense qué grado de barbarie, de estupidez por parte de Echeverría, por parte de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, por cierto, estaba en Guadalajara. Echeverría sí se encontraba aquí en la Ciudad de México, estaba en Los Pinos. Y pues esa noche no durmió, pero porque tenía que hacer otras cosas que ahorita les voy a contar. Bien, pues entonces, después aquí en la noche vino la lluvia, y ya estuvieron cazando a todos los estudiantes que anduvieron por todos los alrededores de aquí de Tlatelolco. Tlatelolco está dividido en 3 secciones. Digamos que esta sección está más próxima a Reforma, está entre Reforma y el Eje Central. La siguiente sección está entre el Eje Central y Lerdo, y la siguiente sección está entre Lerdo y son 4, ahora que me acuerdo, son 4. Está entre Lerdo y Guerrero, y la última está entre, sí, exacto, Alex, fue el Estado Mayor Presidencial el que básicamente aportó a todos los miembros del Batallón Olimpia, y que de hecho muchos de ellos, como te decía, fueron capacitados por la CIA en Estados Unidos. Y la última sección, donde está la torre esa triangular, no sé si ustedes la ubican, la torre de Banobras, esa está entre Guerrero e Insurgentes. Y todos los alrededores, según cuentan las personas, porque yo trabajo en Tlatelolco, todos los alrededores, según cuentan las personas que han vivido aquí desde hace mucho tiempo, y que algunos han sido pues mis alumnos ahí en el Centro Félix Azuela, pues cuentan que se llenó de gente corriendo tratando de esconderse, y que muchos pues eran detenidos, y otros, cuando no se detenían, pues les disparaban. De hecho, algunas personas relatan, sino que hay una grabación inédita sobre que aquí en esta iglesia, fíjense qué ingenuidad, estaban durante los disparos tratando de meterse a esa iglesia, a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Estaban tocando todos a la puerta desesperadamente y nunca les abrieron. Pero ¿saben por qué nunca les abrieron? Porque de hecho esa iglesia, desde el día anterior y durante ese día de los acontecimientos sangrientos, pues fue una especie de base de operaciones para los soldados que iban a cercar el perímetro, y también para el Batallón Olimpia. Entonces, pues, ¿cuándo les iban a abrir? ¿Cuándo les iban a dar al ojo? Muchas gracias, Ceci, muchas gracias por ese super chat. Dice, me enorgullece tu trabajo, Miguelito. Según yo he revisado mucho de ese tema y me encuentro cosas
que yo no sabía. Ah, pues así es esto, de eso se trata en el periodismo, hacemos acopio de información, pero hacemos acopio de información no para una sobremesa, ni para presumir, sino para compartir. Ese es el principal, pues digamos, objetivo del periodismo o del verdadero periodismo. Y quien no esté haciendo eso, pues que hable conmigo. Bueno, entonces, pues esa noche vino la lluvia, hubo esa cacería de estudiantes, lavaron a los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, los pusieron en friega a lavar, que no quedara ni un rastro de sangre. Por cierto, aquí también esta es la zona arqueológica, aquí también, gracias Alex, gracias, muchas gracias por ese super chat. Aquí muchos soldados igual, cuando terminó el meeting, venían pecho a tierra para cercar, pero ellos solo tenían la consigna o la orden de cercar. Esta es la zona arqueológica. Aquí fue, por cierto, donde se dio la rendición final de Cuauhtémoc, por cierto, hace 500 años, en 1521. Aquí fue la rendición final de Cuauhtémoc, el último tlatoani. Y pues aquí los avanzaron, incluso aquí se encontraron muchos zapatos en toda esta zona, porque mucha gente pues o se le caían o se despojaba de ellos y se iban escondiendo, pues, y tratando de correr y salvarse entre las ruinas. Por eso aquí se le llama la Plaza de las Tres Culturas, básicamente. La Plaza de las Tres Culturas se le llama porque coexisten, digamos, pues tres culturas como tales, que serían pues obviamente la cultura tlatelolca, no tanto azteca, porque este era otro señorío muy distinto. Este era el señorío de Tlatelolco, y con su propio gobernante y con su propio mercado y todo su sistema de gobierno, pero que obviamente pues le pagaba tributo era una de las ciudades-estado tributarias de Tenochtitlán. Entonces coexisten esta zona arqueológica, posteriormente la colonia con la iglesia y también el convento. Bueno, más bien, era como una especie de universidad. Aquí se venía a aprender oficios o se estudiaba para sacerdote durante la colonia de Santiago Tlatelolco, y posteriormente la modernidad, ya con Tlatelolco constituido como pues un lugar de vivienda que tenía que simbolizar modernidad para lo que era el nuevo México que nos proyectaba, pues primero la familia revolucionaria del PRI y posteriormente el desarrollo estabilizador de estos presidentes, que pues ya vimos para lo que sirvió. Entonces, pues en esta plaza, les digo, pues vinieron los trabajadores de limpia a darle pues en friega para limpiar todo, para que no se supiera nada. Pero fíjense que Kenneth, pero no me acuerdo del apellido, no estoy seguro si era Turner, no recuerdo si era Kenneth Turner, pero era un corresponsal de la BBC, que en la parte de allá donde está ese pasillo que conduce hacia la plaza, él estaba precisamente relatando que así era la noche en Tlatelolco, así era la noche en México, cuando pasaban como a muchos se los llevaban detenidos y algunos otros cuerpos los estaban trepando a las ambulancias. Entonces, pues digamos que esa fue la noche de Tlatelolco del 2 de octubre. Pero otro operativo paralelo, que no fue un operativo militar, ni tampoco de protesta, ni tampoco fue armado, pero sí fue orquestado desde Gobernación, fue la filmación de todo lo que sucedió aquí. Que eso fue un encargo que le hizo Luis Echeverría a Servando González. Servando González, el director de la película Viento Negro, esa maravillosa película donde sale David Reynoso y José Elías Moreno y Enrique Elizalde, que trata sobre un drama ocurrido durante la construcción del tren en el desierto de Altar Sonora, que después con ese dinero pues hizo la segunda parte. Total que Servando González pues tenía muy claro como cineasta que ser amiguito del poder pues tenía sus privilegios y lo iba a hacer pasar a la historia como un cineasta prominente, porque pues le iban a dar mucho dinero. Entonces pues él aceptó. Él de hecho sacó cámaras del CUEC. El CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos,
que está ahí enfrente está junto a TV UNAM, y está frente a la Facultad de Políticas allá en CEU. Él sacó equipo del CUEC, o sea, se le permitió sacar equipo del CUEC porque fue acompañado de gente del Estado Mayor que con el charolazo dijeron, nos llevamos esto. Y se apostaron en él durante, digamos que 2 días antes vinieron a hacer un scouting y determinaron que el mejor lugar era la azotea, no, más bien unos pisos abajo de la azotea, de ese edificio que sobresale ahí, que era, les digo, el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí se apostaron, digamos, técnicos y camarógrafos para filmar lo que en teoría nada más ellos creían que era solo el meeting, pero cuando empezaron los disparos les dijeron sigan grabando, y pues tuvieron que grabar así. Grabaron todo lo que grabaron todo con cámaras cinematográficas profesionales, cámaras que eran algunas propiedad, les digo, de Servando González, y otras que eran del CUEC. También su equipo técnico pues eran algunos estudiantes del CUEC y otros que ya eran sindicalizados y que trabajaban, algunos en la Cineteca y otros como parte de su equipo de rodaje. Algunos incluso venían pues desde la filmación, algunos técnicos venían desde la filmación de Viento Negro. Entonces pues ya tenían mucha experiencia. Digamos que se hizo era una super película que ya no, se dice que ya no va a aparecer. No se sabe si esos famosos rollos de Tlatelolco 68 están en Gobernación, ahí en Bucareli, porque pasó esto, por cierto, y hasta recibió un disparo, recibió una bala perdida, uno de los técnicos que venían con Servando González, recibió una bala en el brazo. O sea, porque fue un caos. Quién sabe, no sé si esa bala vendría de acá del Chihuahua, no creo que viniera de tierra, o del propio edificio de Relaciones Exteriores, no se sabe, o igual del techo de la iglesia de Santiago Tlatelolco, no se sabe. Pero sí, exacto. Según se quemaron, pero vamos por partes. Esa noche entonces tuvo que llegar a los estudios Churubusco a revelar todos estos rollos, siempre escoltados por soldados. Fue Servando González a revelar los rollos, y se dice que los técnicos, los laboratoristas, digamos, los laboratoristas de filmografía que estaban ahí en los estudios Churubusco, pues que se les llama copias de positivado, unas copias que ellos hicieron, que ellos tienen que hacer, o sea que digamos que quien sea un profano de eso, bueno, más bien ya ni se trabaja así, pero en esos tiempos ellos decían, pues que un profano no se da cuenta de que yo meto la cinta y se están haciendo unas 5 copias, pero quien no sepa, pues no se va a dar cuenta. Nada más, yo te digo, ya salió tu copia y mira, esta es la que te llevas. Esta es la que te llevas para el licenciado Echeverría, porque se dice que Echeverría no durmió esa noche por estar esperando sus rollos revelados de la gran película de la masacre de Tlatelolco. Y entonces, en esa madrugada, pues los soldados se llevaron los rollos desde los estudios Churubusco y se los llevaron, me parece que a la Secretaría de Gobernación, para que él obviamente, pues ya que tenía su proyector montado en una función muy privada, pues fuera testigo de excepción de esa matanza, de esas grabaciones que se realizaron esa fatídica noche del 2 de octubre. Digamos que durante la madrugada del 3 de octubre, pues ya Luis Echeverría estaba viendo esa obra que le encargó al cineasta Servando González, que durante muchos años pues se convirtió en una especie pues de consentido por el poder, pero apestado dentro de la industria cinematográfica. Y él decía, pues ustedes son unos pinches jodidos, yo sí tengo amigos importantes, no como ustedes. De hecho, pues se sabe que después ya no hizo mucho. Lo único que hizo después fue una continuación, yo diría que un poco chafa, aunque en su momento me gustó, nada más por la nostalgia y por el amor que le agarré al personaje del mayor que hizo David Reynoso, y se llamó El Último Túnel, que básicamente pues replicaba los acontecimientos, un poquito, la trama de Viento Negro, pero en la construcción de la
ahora del tren que iba a pasar por la Tierra Tarahumara en Chihuahua. Entonces, pues básicamente eso fue el legado de Servando González después de haber grabado aquí La Matanza del 68. Y aparte, pues otra cosa, como bien nos decía aquí, ya no me acuerdo quién nos decía porque son muchos, creo que era el Calberto Leal, pues sí, en efecto nos decía que esos famosos rollos de La Matanza de Tlatelolco, esa famosa película grabada aquí con cámaras profesionales por parte de Servando González, con material del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, pues que se quemaron supuestamente, dicen que de manera intencionada, en el 88, en la Cineteca Nacional, que la Cineteca Nacional sufrió un incendio que quemó mucho del patrimonio fílmico que era clave, pues no nada más en términos, por supuesto, artísticos, sino también históricos, pues para entender, ¿no?, el devenir de nuestro país. Y entre ellos pues se encontraban, dicen los rollos del 68, que de por sí pues no estaban restringidos en ese sentido, o no estaban a lo mejor a la vista de todos, solo unas personas sabían, pero sabían también que había una consigna de que no se podían mostrar, no se podían exhibir, eso sí, ni tampoco copiar, obviamente. Y pues sobre los rollos que se fueron a Gobernación, no se sabe si se destruyeron o si en algún lugar pudieran estar todavía pues intactos para poderse tocar, poderse copiar y poder ser pues más, todavía un testimonio más fehaciente de lo que sucedió aquí en el 68, de esa, pues como digo, terrible matanza que hubo aquí y que fue básicamente pues producto de un operativo militar y otro paramilitar que fueron paralelos y que se llevaron a cabo la tarde del 2 de octubre, cuando cayó sobre todo a la señal de la caída de una bengala por parte de un helicóptero, y fue cuando empezaron a disparar no los soldados uniformados, sino los miembros del Estado Mayor y de la DFS que estaban aquí. Dice Rafael Contreras, pues no, Rafa, no soy historiador, soy periodista y también lingüista, pero pues más bien es el deber de uno documentarse para poder transmitir información fidedigna y que valga la pena, ¿no? Como dicen, aquí sí podemos decir información que cura, porque no hay mejor manera de cerrar las heridas de un pueblo que conocer bien su historia, para no repetir los errores del pasado. Entonces, aquí sí, información que cura, me perdonará Lolita Ayala que le tome su eslogan, pero sí aplica. Y pues ese es básicamente el relato del movimiento del 68 y de cómo terminó fatídicamente. No he profundizado mucho, digamos, en los detalles de la matanza, porque pues creo que eso lo pueden averiguar, por ejemplo, así ver más detenidamente videos sobre eso, pues en el documental del canal 6 de julio, para el que... Bueno, pues esta transmisión ya nada más es para concluir. La aplicación de YouTube no sé qué le habrá pasado, me lleva, pero pues ni siquiera me deja ahora transmitir en horizontal, quién sabe por qué. Déjenme nada más mostrarles igualmente pues cómo está el panorama aquí, cómo está la Plaza de las Tres Culturas. Digamos que esto nada más es un complemento. Pues ya quedó, digamos, el relato de lo que sucedió. Qué bueno que se incorporan. Disculpen que la otra, gracias Claudia, gracias. La otra transmisión pues se cortó muy abruptamente porque la aplicación de YouTube enloqueció. Quién sabe por qué pasará. Yo creo que me voy a comprar después otro teléfono Android, porque el iPhone, aunque tenga buena fama, en realidad es, no sé, a veces se aloca. Pero, y miren, ahora ni siquiera me deja transmitir de manera... ¿Qué pasó, Jen? Pues se crashó la aplicación de YouTube. Entonces, pues ni modo, tuve que crear otra transmisión porque no me dejaba retomar la anterior. Ese que ven ahí es un memorial. Es un memorial que tiene muchos de los nombres de los estudiantes que murieron en el 68.
Y perdón, Mirta, es que se crashó, como les decía, la aplicación de YouTube. Entonces por eso no podía retomar la transmisión anterior. Quién sabe qué pasó así. Luego el iPhone es medio latoso. Y no importa que la no importa que el sistema de la florería de nuevo. No importa que el sistema se reinicie, o más bien que se actualice, de todos modos sigue dando problemas. Pues les decía entonces, fíjense por cierto que bien profesional traje mi tripié y todo. Ese es el tripié desde el que estaba transmitiendo. Nada más que pues ya no puedo poner el teléfono ahí donde estaba. Pues les decía entonces que esto es la Plaza de las Tres Culturas. Aquí es donde sucedió la matanza, para que la vean con mayor detenimiento. Sí, vale gorro. Eran 50. Es que maldita aplicación de YouTube, qué decepcionante. Pero no importa, pues aquí seguimos. Bueno, pues entonces quiero que observen. Les digo, lástima que no me deja. A ver, dice, se bloquea, vuelve a rotar el dispositivo. De paso, no me deja transmitir de manera horizontal. Pero bueno, pues aquí fue el escenario, para que lo vean más detenidamente. Les digo, les vuelvo a poner el memorial, donde vienen los nombres de muchos de los estudiantes que se sabe que murieron ese día. Nada más que no me acerco porque hay una especie de evento de una naturaleza que no puedo determinar, donde están cantando y aplaudiendo, y pues no quiero que la música se cuele o que los sonidos se cuelen aquí, porque este micrófono es muy sensible de por sí. Y pues les digo, aquí es donde corrieron todos los estudiantes, aquí es donde estuvieron, recuerden, desde ahí, ese es el edificio Chihuahua, ese que vemos ahí, ese es el edificio Chihuahua. Desde ahí estuvieron también disparando francotiradores. Ahí en el edificio son departamentos, Manu, son departamentos muy, muy caros, de hecho, que llegan a costar hasta 2 millones de pesos, aunque ciertamente son edificios que están pues muy deteriorados por los temblores. Incluso se observan, pues ahí esas dos secciones del edificio están separadas, hay una separación importante. Pero pues aquí se determinó que iba a ser el mitin sin tomar en cuenta que era una trampa mortal. Porque vean, está muy encerrado. La zona arqueológica en ese tiempo, por cierto, la zona arqueológica no estaba vallada. Ahorita está vallada, no se puede pasar. De hecho, más bien, pues hay una forma, pues ya de pasar, pero pues obviamente con permiso del INAH, como toda zona arqueológica. Y está también pues la iglesia de Santiago Tlatelolco, que por cierto se le cayó esa cúpula de esa torre cuando vino el sismo del 85, perdón, no del 85 que mencionaban, sino el sismo del 2017. Ahí se cayó, y por cierto, ahí anidan 2 aguilillas de Harris, que luego por acá andan, y me gustaría tomarles foto. Esta es la Plaza de las Tres Culturas. No me voy a mover demasiado porque tengo ahí mi equipo, no lo quiero dejar abandonado. Y pues ahora sí vamos cerrando la transmisión. Ahora sí vamos despidiéndonos. Espero que hayan, pues que les haya gustado esta exposición que les hice sobre Tlatelolco, sobre la noche de Tlatelolco de 1968. Tenía que ser hoy porque mañana no me toca venir y es complicado moverme desde Nesa. Y si vengo el sábado, pues ¿para qué vengo a que me suenen y me pintarrajen de aerosol, no? Entonces era mucho mejor este día, era mucho mejor estar aquí in situ, relatando pues esos acontecimientos que les digo que siguen siendo una herida abierta, y que sobre todo pues siguen siendo algo muy presente, muy doloroso para pues los que estamos involucrados en la docencia, en el periodismo, en la recuperación de la memoria histórica de México. Es un
un error del pasado que creo que ningún gobierno debiera de repetir. Y también creo que también necesitamos legitimar pues nuestro valor como pueblo. Necesitamos rendirles pleitesía, tributo de cierta forma a las personas que antes que nosotros tuvieron muchas luchas que terminaron mal, que terminaron pues de hecho en muerte, terminaron en olvido. Pues no debe haber muerte ni olvido, no van a morir ni se les va a olvidar a todos los que cayeron aquí, mientras sigamos pues haciendo este tipo de esfuerzos, mientras ustedes participen de este tipo de esfuerzos y que los compartan, por supuesto, que aprecien este tipo de trabajos que uno hace, que a veces no es fácil, hay que hacer esfuerzos de logística, hay que luchar contra pues también ciertas condiciones como la aplicación de YouTube que se crashea. Si no se han suscrito, por cierto, suscríbanse. Recuerden, como lo hemos dicho, aquí somos los Botas Negras. Nos gustan las protestas justas, odiamos la opresión y pues a seguir con toda nuestra labor, todo este proceso de transformación que no es de dientes para afuera y que tampoco es de hoy en adelante ni de un poquito de tiempo para acá, sino que realmente pues es un proceso sostenido que tiene que ser necesariamente viendo hacia atrás en perspectiva histórica para que sepamos dónde estamos parados y la magnitud de responsabilidad que tenemos para con el país y para con la historia. Entonces pues les digo, si no se han suscrito, quienes se encontraron con esta transmisión o les fue compartida, pues suscríbanse y pues ahí nos estamos viendo en otras transmisiones. Dice Philip J. Fry, se lo gana el buen Miguel. Gracias. Bien, también estuvo, no me había dado tiempo de saludarlos, por cierto, bien, pero Leti Aguilar, gracias. También Jen, por supuesto que aquí está. Javier Ortiz, vientos Javier, gracias. Rubén Salcedo, muchas gracias también. También Manu Martínez. Joe dice, me gustó tu narración, he escuchado muchas, pero la tuya tuvo cosas que no había escuchado. De eso se trata. Por eso, miren, yo no soy así como que youtuber callejero, porque no me parece a mí que estoy mejor como analista, y cuando de veras quiero hacer una narración de algo, dicen que espantan, dice Claudia Morgan, pues podría ser, Claudia. De hecho, ustedes no están para saberlo, o algunos sí lo sabrán, pero durante mucho tiempo he hecho también periodismo del misterio e incluso he investigado sobre psicofonías. Me ha interesado venir a grabar. Estaría bueno, pero sí se necesita cierto equipo que filtre muy bien los ruidos. Dice Claudia, ¿cierto que el tal Maciel tuvo que ver con lo del halconazo? Pues no estoy informado al respecto, pero me voy a informar. George, por cierto, gracias también. Mirta, qué bueno, dice que estábamos 50 ahí, pues sí, ya ni modo, de todos modos ahí se queda guardada la transmisión, y lo importante es que también la puedan compartir para que otros la puedan ver, que podamos... Jerry también, qué bueno, Jerry, que te reincorporas aquí. Sí, ojalá no siga vigente la otra transmisión, pero bueno, ya ni modo. Pues les digo, espero entonces que hayan disfrutado tanto como yo esta transmisión. Tenía muchas ganas de hacerla, tenía que ser hoy. Y dice, bajo esa plaza existe un túnel que conecta con el Zócalo. Pues no, fíjate, no estoy informado al respecto. Yo acabo de pasar por un túnel, pero pues bueno, ese es un túnel viejo y muy cortito, que es el Pórtico Antonio Caso, que de hecho, a ver si lo ven, está allá. Ay, gracias, Ceci, gracias. Por si la otra se perdió, esperemos que no. Me llévala. Por ahí pasé. Y pues, de hecho también, ahora que... ¿a dónde fregado? No, aquí ando. De hecho, por cierto, aquí decía, aquí se encontró aquí en la zona arqueológica
se encontró un Huitzompantli, que como saben era conocido por los aztecas como el muro de los cráneos, y fue el que dijo, fue Octavio Paz el que dijo que a lo mejor era un presagio, ¿no? Un presagio de que aquí iba a ser lugar de muerte. Pues obviamente es como que una licencia poética por parte de Octavio Paz, pero no. Turistear conecta el Cerro de la Estrella. ¿A poco? Con el Cerro de la Estrella entonces es un tunelísimo, porque dicen que más bien en el Cerro de la Estrella hay una cueva que conecta con Xochimilco. Pero pues bueno, muchos, no sé, son leyendas urbanas, pero pues habría que verlo bien. Supongo que te refieres a un canal que se llama así Turistear, ¿no? Bueno, pues les decía que... dice Jesús Reséndiz, excelente programa. Gracias por tu narración, muchas gracias. De eso se trata, en eso andamos. Pues les decía que ya tenía ganas de hacer esto, así como se acuerdan que igualmente... ¡Ay, Gloria, muchas gracias! Bienvenida, qué bueno, o qué lástima si es el en vivo al que te incorporas, porque el anterior pues fue el que tuvo toda la carnita. Afortunadamente creo que pude relatarlo todo, afortunadamente. Y eso me deja tranquilo. Ya nada más esto lo hago pues para cerrar de una manera pues más honrosa, porque queda muy feo si se guarda ahí el video nada más con el puro corte abrupto. Y luego YouTube ya mocha la parte donde queda en negro, eso sí me tranquiliza. YouTube en automático lo mocha, pero de todos modos pues no es nada agradable que suceda eso. Y por fortuna pues sí traigo, ya se me acababa, bueno, dice que tengo 20%, pero de todos modos en el carro pues ya traigo el cable para cargar. Y bien, pues entonces ahora sí nos vamos despidiendo. Bueno, dicen que si no dejo correr el tiempo del super chat, pues no se me abona, dice Blanca Neri. Entonces ni modo, tendremos que esperar un poquito más. Ay, mi Fano, ¿cómo estás? Espero que no se nos agüite. No, por supuesto, no me agüito. Al contrario, me da mucho gusto hacer con ustedes estas relatorías y estos pues reportes in situ, ¿no? Es como trato de estudiar bastante el tema para hacer una relatoría. Ok, a dejar puro superchats. No es principalmente ese mi fin. Aunque de los trabajos que tengo, déjenme decirles que este es el que disfruto más. Bien, pues entonces ahora sí nos vamos despidiendo. Esperemos que sea un mito eso de que si no dejo correr el tiempo del superchat no se me abona. Recuerden, no esta transmisión, sino la anterior, compartirla. Miren, ya están diciendo un poquito de los del 68. Pues cada quien, digamos, que hace, que si siento algo de estar en la plaza, es para mí ya muy cotidiano, Jen. Lo que pasa es que con mis alumnos de fotografía aquí me los he traído. Y tengo también un amigo que vive bien cerca, aquí en uno de los edificios junto al Chihuahua. Entonces pues ya es algo muy cotidiano. Aquí me he quedado de ver con mucha gente también. Entonces digamos que no siento algo especial, no es que me haya deshumanizado, pero que ya no tiene que ver con la primera impresión. Por eso es que sé que es un lugar especial, sé que es un lugar con historia, sé que es un lugar que puede igual ostentar todavía cierta vibra, pero pues así como que a mí me cause alguna sensación en particular, pues no. Dice video no disponible, porque lo está renderizando, no se preocupen, lo está renderizando. 2 de octubre no se olvida, dice Salvador Hernández. Exactamente, esa es la idea. Por cierto, pues ya vieron, si no han ido a otra de estos ejercicios de relatoría in situ, pues vean el que hice en el Zócalo contando la historia de Huitzilopochtli y de Quetzalcóatl. Ese está bueno, no es porque lo haya hecho yo, pero está muy bueno. En la miniatura tiene mi peluche de Quetzalcóatl y de fondo la pirámide que recrearon ahí, la maqueta. Y voy a hacer uno próximo también.
les adelanto, voy a tratar de ir a Mixquic y si tengo suerte y dinero, a Pátzcuaro, y desde ahí les voy a hacer una relatoría chulada sobre el Día de Muertos, sobre el origen céltico, el origen prehispánico, o sea, de la cultura azteca o mexica, y también sobre el origen, pues digamos, católico, que fue la fiesta que hizo un sincretismo aquí, que se fusionó y que pues ya nos dio la fiesta que tenemos ahora en el Día de Muertos. Va a ser, yo creo que un programa bastante interesante. Por cierto, hoy ya no... Sí, yo creo que lo voy a intentar, lo voy a intentar y lo subo aparte. Hoy ya no voy a... claro que sí, claro que sí. Hoy ya no voy a transmitir en la noche. Qué mello, mucho mello, dice el Manu. Ya no voy a transmitir ahorita en la noche porque pues ya, digamos, ya trabajé. Así que pues nos estamos viendo el domingo en la noche. Gracias, Fabi, muchas gracias a ti, muchas gracias. Nos estamos viendo el domingo en la noche y también a ver si el sábado, no creo que el sábado, pero a ver, algo subiré para, va a estar bueno desde el territorio purépecha, los indomables, exactamente. Hiwandasengax purépecha jimbo, que significa yo hablo en purépecha. Es de lo poquito, bueno, no me acuerdo de poquito, sí me acuerdo de bastante, pero la verdad es que estoy muy oxidado en la lengua purépecha. Ya le voy a ir cortando porque ¿saben qué? Luego la música hace que nos tumben el video y nos lo desmoneticen de manera muy abrupta. Trabajas mucho, es lo correcto lo que dices. Gracias. Dice el Amargo, muchas gracias a todos por enganar el chat con su presencia. Los invitamos a suscribirse al canal y a seguir las transmisiones del profe Miguel. Muchas gracias, Amargo. Muchas gracias a todos. Ahora sí, gracias, Liber. Gracias. El inframundo está en Chapultepec hasta dice con muy relax. Tendré que investigar. Peter Mendizábal, gracias. Ve el otro video también. Ay, ya te me habías perdido, pero ya luego haremos otro recital con las rolas chulas que te gustan, porque sé que tienes buen gusto y buen oído. También voy a hacer recital de Día de Muertos, por cierto, También estoy haciendo una selección de Julio Lara, bienvenido. Qué bueno que te apareces. Gracias, Julio. También voy a hacer un recital del Día de Muertos y estoy haciendo una buena... Más Martín, menos Rafa. Híjoles, no me metan en problemas. Lo suscribo, pero no me metan en problemas. Bien. Gracias. Cuídense mucho. Estamos en contacto en otra transmisión de nuestro canal al aire con Miguel Martín. Aquí los dejo. Ah, sí vas a cantar Cecivientos. Qué bueno. Pues nos vamos entonces. Cuídense. Gracias, Peter, gracias. Ahora sí, los dejo con esta panorámica de el edificio Chihuahua y la Plaza de las Tres Culturas. Buenas tardes, cuídense, ya estoy acostumbrado a la noche. Nos estamos viendo, saludos, los quiero mucho.